Hola, saludos a todos. Siguiendo con esta Fabian Society, esta sociedad fabiana y la idea de un mundo plutocrático, cabe señalar que la mayoría de las personas con cierto interés crítico en las políticas y prácticas occidentales en aspectos relacionados con el multiculturalismo y la inmigración masiva, temas muy candentes hoy día, probablemente han oído hablar del marxismo cultural. Esta cepa del marxismo del siglo XX, producida por la Escuela de Frankfurt, también conocida como el Instituto de Investigación Social en Alemania, y más tarde en Nueva York, donde estaba afiliada a la Universidad de Columbia, es responsable de la teoría crítica, tolerancia represiva, la diversidad es nuestra fuerza, u otras tácticas y estrategias un tanto insidiosas que están eliminando gradualmente las tradiciones culturales, la identidad étnica, la soberanía nacional y la memoria histórica de los pueblos. Pero ¿conoce la mayoría de la gente el vínculo del marxismo cultural, en particular su estrategia de la larga marcha a través de las instituciones, con otra sociedad socialista famosa por su gradualismo y su conexión con el Partido Laboralista Británico? Esta sociedad, como dijimos, se llama la Fabian Society y tuvo una gran influencia. De hecho, fue un precursor de la creación de la Escuela de Frankfurt. Hay muchos aspectos compartidos entre la sociedad fabiana y la Escuela de Frankfurt, porque ambos afirman promover el socialismo, que es la ideología contraria al capitalismo. Ambos grupos han sido y son financiados por personas y grupos extremadamente ricos que alcanzaron su riqueza como capitalistas. Ambos promueven la transformación radical de la civilización occidental a través del socialismo. Ambos grupos rechazan el marxismo revolucionario y en su lugar usan y abogan por el gradualismo, un plan paso a paso, a largo plazo, para cambiar el carácter de Occidente a través del sigilo y de la infiltración. Mucho antes de que la revolución del proletariado, prescrita por Marx, fracasara, como le indica el fracaso de las clases trabajadoras para unirse frente a la Primera Guerra Mundial, esta es la razón de ser de la Escuela de Frankfurt, los fabianos ya habían rechazado el método de la revolución violenta, por medio de la fuerza proletaria, y en su lugar abogó por el sigilo gradual, medios no violentos y reformistas, como la intervención estatal y el control sobre las condiciones laborales, para crear un mundo nuevo basado en el socialismo. A principios del año 1900, Karl Korsch, mejor conocido por su papel influyente en el desarrollo del marxismo cultural, fue originalmente miembro de la Sociedad Fabiana. Luego, en 1912, se unió al SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán. Si bien solo permaneció en Inglaterra durante 3 años, Korsch se unió a la Sociedad Fabiana mientras estuvo allí. Se sintió atraído por su énfasis en los valores de las ideas y la voluntad y la humanidad, ya que esto se contrapuso a la economía sin vida y seca del marxismo. Además, a Korsch le gustó su compromiso concreto y práctico, reflejado en su intento de construir un plan terminado para la socialización de la economía. La mayoría de sus primeros escritos reflejan la influencia del fabianismo en su pensamiento, como su Sociedad Fabiana de 1912, que elogió y profesó admiración por ello. En el año 1914, Korsch regresó a Alemania y se volvió cada vez más hacia el marxismo. En octubre de 1923 se convirtió en ministro de Justicia comunista en el gobierno de Turingia y en un miembro destacado del Partido Comunista. En 1922 asistió a una semana laboral marxista en Ilmenau, Turingia, que fue financiada por el joven Felix Weil, hijo del especulador internacional de granos Hermann Weil. Los participantes en este seminario de una semana incluyeron a George Lukács, el amigo cercano de Weil, a Friedrich Pollock, un economista, a Karl August Wittfogel, miembro del Partido Comunista Alemán, y a Richard Sorge, que más tarde ganó fama como espía ruso.
Esta reunión de mentes, que se dedicó a una discusión sobre el manuscrito inédito de Korsch, Marxismo y Filosofía, se convirtió en la base organizativa para la creación de la Escuela de Frankfurt. Las nuevas ideas y disidencias de Korsch eventualmente llevaron a su expulsión del Partido Comunista en 1926. A fines de la década de 1920, Korsch rompió por completo con el bolchevismo, afirmando que su contenido y función se habían convertido en un Estado aparentemente sin clases, pero en realidad burgués y antiproletario ideológicamente. En 1922 se centró en el marxismo y la filosofía aún por publicar de Korsch y finalmente condujo a la formación de la Escuela de Frankfurt. Inicialmente Korsch tuvo una gran influencia en términos de su énfasis en la praxis, activismo político práctico, y en términos de introducir el gradualismo del fabianismo. En ese sentido, Korsch había estado discutiendo la idea de fundar un instituto de investigación marxista inspirado en la Fabian Society. La Escuela de Frankfurt comenzó como el Instituto de Investigación Social creado oficialmente en febrero de 1923 por miembros del Partido Comunista Alemán en la Universidad de Frankfurt y financiado por el padre de Felix Weil, quien proporcionó un ingreso anual de 120.000 marcos. Se inauguró oficialmente en junio de 1924, fue copresidido por Félix y su padre, Hermann, y dirigido por Karl Grünberg. Los comienzos tempranos de la Escuela de Frankfurt enfatizaron la reformulación del marxismo. La revolución del proletariado marxista no iba según el plan, como indica la Primera Guerra Mundial. Las clases trabajadoras, en lugar de alinearse con su clase, dieron preferencia a sus naciones y lucharon entre sí. Y por los regímenes socialistas bajo Lenin, Trotsky y Stalin en Rusia, engendrado por la revolución bolchevique de 1917. Los intelectuales marxistas se reunieron en la República de Weimar para discutir por qué la revolución no había tenido lugar en Europa. Y regresaron a la mesa de dibujo para realizar una reexaminación de los fundamentos de la teoría marxista, con la doble esperanza de explicar los errores del pasado y prepararse para el futuro próximo, para la futura acción. La Escuela de Frankfurt fue creada explícitamente para hacer esta investigación y planificación. Al reelaborar las teorías marxistas, desarrollaron una nueva tensión del marxismo que dio prioridad a la transformación radical de las superestructuras fundamentales de la civilización occidental. Percibían el cristianismo, por ejemplo, y las tradiciones culturales occidentales como obstáculos para la revolución, que debían separarse desde sus raíces. Esta ideología marxista llegó a llamarse marxismo cultural, una ideología colectivista, no violenta, pero revolucionaria, que busca la ganancia gradual de poder mediante la modificación de leyes, instituciones y organizaciones sociales. Además de Korsch, hubo 3 teóricos marxistas europeos que tuvieron un impacto significativo en el marxismo cultural de la Escuela de Frankfurt. En las etapas iniciales de fundación, George Lukács, y en las etapas posteriores, Antonio Gramsci y Herbert Marcuse, cuyos escritos fueron particularmente influyentes en la década de 1960, especialmente en el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos creado por los británicos, o en la Escuela de Birmingham de 1964, y el movimiento contracultural y la nueva izquierda. Tanto el húngaro Lukács, que era hijo de un banquero de la familia de los Habsburgo, que buscaba la destrucción de los valores de Occidente a través de sus métodos conocidos por entonces como terrorismo cultural, así como el marxista teórico italiano Antonio Gramsci, unido al judío estadounidense y gurú de la contracultura Herbert Marcuse, del cual renegaron incluso los propios judíos declarándolo non grato, que ayudó a confundar la Escuela de Frankfurt y luego se mudó a los Estados Unidos en 1934, donde publicó numerosos libros que influyeron en la juventud sesentera y contestataria de entonces, en los cuales, por ejemplo, en Eros y Civilización del año 1955, Marcuse abogó por la idea de perversidad polimorfa, libido sexual natural de los bebés hasta los 5 años, una noción que enfatizaba la liberación sexual de los comportamientos sexuales socialmente normativos a través de un principio de placer infantil y primitivo,
a los cuales sumamos a Theodor Adorno, que más tarde formaría parte de otra factoría del pensamiento y de manipulación de masas, como es el Instituto Tavistock, y del cual ya hablamos en vídeos anteriores con amplitud, dieron forma al fabianismo plutocrático, que debidamente financiado por los de siempre, como vimos en vídeos anteriores, han conformado no solo la cultura occidental, sino también el sistema político-social imperante de nuestros días, es decir, el fabianismo, la plutocracia, el gobierno de unas élites sobre el resto de la población. Pues bien, amigos, esto es todo. Hasta la próxima. Saludos a todos.